Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La inhibición enzimática, en cualquier caso, es la actividad de la enzima que puede regular y reducir o aumentar en determinados casos, aunque normalmente las inhibiciones son para reducir, disminuir o bloquear la actividad de una enzima para generar menos productos. Esto es muy típico cuando hay procesos de patogenia o desequilibrio metabólico con inhibidores enzimáticos. Esto significa también que hay distintos tipos de inhibición. Las inhibiciones pueden ser irreversibles si la enzima queda inactivada, con uniones covalentes, o véase que este es el caso de las aspirinas, que reducen la inflamación pero se unen ese inhibidor a la enzima sustrato y la enzima queda de manera irreversible como un proceso en el cual ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, las reversibles son aquellas que son un poco más naturales y son aquellas que son inhibidores disociantes con la enzima porque no se unen de manera covalente, pero lo pueden hacer además de diversas formas. Pueden ser acompetitivas, si el inhibidor se une a la enzima sustrato cuando este no está libre y se da con su efecto por la competición de la concentración de sustrato elevada. Competitivos si unes el inhibidor con el enzima cuando está este enzima libre, y la inhibición por tanto se introduce en ese centro activo compitiendo directamente con el sustrato. O no competitivo o mixto cuando se unen el inhibidor al enzima y también al enzima sustrato, de manera que modifica todas las vertientes uniéndose a algunas zonas que no es el centro activo necesariamente y por tanto afecta a la reactivación o a la parte de acción de las enzimas y por tanto de la propia reacción y la energía libre de Gibbs. Por supuesto, tener esto en cuenta implica que los distintos sistemas, tanto competitivo a competitivo y no competitivo o mixto, hacen que tengan distintas cinéticas y en general lo más normal es que en el caso de ser una competición entre el enzima y el inhibidor, es decir, el modo competitivo en el tipo de inhibidor, entonces encontramos que la velocidad máxima se mantiene constante respecto de la reacción normal, pero la Km suele subir, suele aumentar su valor. En el caso competitivo encontramos que ambas disminuyen, la velocidad máxima y también la Km. En el caso no competitivo, de manera más pura, solemos encontrar que disminuye la velocidad máxima y se puede mantener constante la Km, de hecho es lo más normal, pero en algunos casos también puede ocurrir que la Km sea alterada dependiendo de las distintas reacciones bioquímicas y puede disminuir o aumentarse, pero en cualquier caso la velocidad máxima siempre disminuye respecto de una reacción normal. La Km, por tanto, nos indicará cuánto sustrato necesitamos para esa velocidad máxima siempre, incluido en estos casos en los que hay pequeñas variaciones por las inhibiciones. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.